para el Cambio continúa en este día, ya lunes 22 de diciembre del año 2025. Estamos ya muy cerca de la Nochebuena, Navidad, pero Voz para el Cambio sigue trabajando. Cada vez que haya oportunidad estaremos aquí en este día. Jacinto Ascensión, Juan de la Rosa, viendo estos temas que son de interés. Y ayer hubo un hecho muy lamentable, Jacinto, en Villa Consuelo, calle Repardo Duarte, esquina Osvaldo Basil, aquel poeta famoso de San Cristóbal. Tenemos cierta literatura de este poeta. Allí, de acuerdo con los videos y la lectura que hemos dado en los periódicos, un grupo de motoristas iba a celebrar. Dicen ellos que como no trabajan para empresa que le celebre su Navidad, pues ellos mismos colaboraron, tenían su alimento preparado, pero parece que tenían una música que no se correspondía con el sector, y entonces es lo que uno interpreta. Alguien habría llamado a la policía llegó reprimiendo y mataron a un joven de 25 años. Nos parece a nosotros que si el que organiza una actividad como esa, de festejo, de comida, no quiere problemas, no creo que esos ciudadanos enfrentaran a la policía. Desde nuestra interpretación, la policía mató a ese ciudadano. No hay nunca razón para matar a nadie, míralo ahí. Pero en este momento, ojalá que esos policías no sean de los nuevos que se están instruyendo. Míralo ahí, un niño, un muchacho. Cuando yo entré a la universidad yo tenía 25 años y ya tengo más de 30 que me gradué. Míralo ahí. Para mí fue un abuso de la Policía Nacional, que desde Voz para el Cambio lo repudiamos con toda la energía. Y si esa es la policía, ojalá que no hayan dentro de esos policías de estas nuevas que están educando, porque entonces nos jodimos. Uno mira esto, Juan Francisco, y uno compara, porque hay otros espacios que vemos. Mira, yo creo que esa es la mamá. Dale audio a ver qué es lo que dice. Un enfrentamiento. Una vez comenzaron a tirar bombas y comenzaron a tirar tiros. Y ahí hubo un policía que me le pegó un tiro al hijo mío, que me le desbarató el pecho. Fue en el instante que se murió porque fue con bala explosiva. Y yo quiero justicia por mi hijo. Los motoristas aseguran que tenían permiso de las autoridades para realizar su fiesta. Sí, para poder hacer la mira la comida, y esa gente no estaba en pleito. Es que a veces uno ve tantas contradicciones, como en una fiesta, una actividad festiva de Navidad, pueda ocurrir un asesinato. No, pero esa policía no tiene entrenamiento. Pero es que yo quisiera saber qué es lo que generó el conflicto, porque es una actividad, eso no debería de darse, porque hay que... pero esa gente lo que está es contento. Usted no puede matar a una gente que lo que está es de fiesta. Celebrando nada. Un compartir. Pero vamos a suponer que la música tenía alta, pero usted no tiene capacidad para usted ir a hablar. No. Exacto. Inclusive desarmado. Usted, para ir a hablar con gente que está así, usted deja su arma de reglamento, que se lo agarre uno y va uno y habla con ellos. Y eso no fue a las 2 de la mañana. No, ni a las 3, ni a las 4, que estaban cerrando un negocio por la hora. Eso fue comenzando la noche. Le dañó la fiesta, se dañó. Una pérdida porque esa madre ya pierde su Pero hijo. le estoy diciendo, señor, que cuando yo entré a la universidad tenía la edad de ese muchacho. Ya esa madre jamás será feliz. No, jamás, no hay manera. No hay Navidad para ella jamás. Para ella no va a haber. Y luego yo vi a Diego, ¿cómo es? Sí, Diego. Pesqueira, algo así, el apellido. Y Diego, yo lo siento, Juan Francisco, yo lo escucho a él y yo no le creo. Yo no le creo a Diego, porque él tiene que dar el frente
Y él es una persona supuestamente comunitaria. Él es del Club San Carlos y es el director, ¿cómo le llaman ellos? El presidente del Club San Carlos es Diego Pequeira. Y tiene que estar con esa intervención. Yo ahí lo veo en estos días, está figureando mucho, haciéndose selfie, comiéndose una arita de pollo, va a la comunidad y todo eso, vendiendo una figura que realmente no es. Porque a veces él tiene que decir cosas que él sabe que es mentira. Eso es indignante. Por eso fue que don Américo Lugo, cuando Trujillo le propuso que le escriba su historia, él le dijo, yo no puedo ser escritor de Palacio, porque los biógrafos de Palacio tienen que ser embusteros. Sí. Entonces a mí no me interesaría tampoco yo de que ser vocero de nadie para yo tener que estar encubriendo crímenes. Sí. Cuando yo lo escuché a él, aquella matanza que hicieron en Santiago, y que vi que él, como vocero de la policía, sin tener las informaciones preliminares, habla de que a la policía fue atacada y ellos tuvieron que reprimir, y luego se descubre que al final ellos salieron de Santo Domingo a matar a esa gente. Pero usted me está diciendo que ese hombre está haciendo un trabajo indigno. No, porque ningún hombre que se respete hace eso. Pero yo no puedo estar diciendo una cosa aquí y otra en la esquina. Sí. Entonces ya él cuando habla yo no le creo, porque ya veo que habla mentira. Y si él fuera serio, yo sé que no lo va a dejar, porque todo el mundo quisiera ser el jefe vocero de la policía. Porque él ahorita lo hace en general. Pues mire que hay puestos que a mí no me interesan. Pues escuche, él ahorita con ese defender lo indefendible y dando la cara por la policía, él termina siendo prácticamente, no termina este mandato de este gobierno, que a Diego no lo hagan general. No, porque ese es un cargo político. Yo no sé. ¿Y qué te crees? ¿Por qué está él ahí? Yo no creo que él tenga... Todos los que han salido de voceros son generales. Son generales. Porque eso también ese puesto de él es político. Yo lo que sé es que ese crimen pudo evitarse. Sí. Llegó ahí como otros crímenes. Por una incapacidad policial. Ojalá que no se repita en esta Navidad ni en otro momento. Pero es que usted no puede ir donde hay gente que lo que está organizando es un festejo, una fiesta, que tiene la comida. Esa comida a lo mejor la botaron. Porque ¿quién se va a poner a comer en una situación así? Ya con esa muerte, automáticamente, ¿qué fiesta se puede hacer? Si al final se pasa de la alegría a las lágrimas, a llorar un muerto. Entonces yo creo que tenemos que mirarlo en el espejo de eso que pasó ahí. Que la policía haga una reflexión. Porque tú estás para trabajar la parte preventiva. Hablar de la policía es de la mano con la comunidad para crear el orden, no el desorden, para proteger. Yo diría que esa policía se puso pareja con la delincuencia. Porque quitarle la vida a una persona, como dice la madre, que fue un tiro en el corazón. Es decir, es como si ese ciudadano muerto hubiera tenido algún problema con ese policía que disparó y aprovechó ese momento para cometer ese crimen así, a vista de todo el mundo. Y esto nos dice a nosotros que al final la policía que tenemos, por más que le cambien el uniforme, es la misma policía. Pero usted dijo aquí una vez que ese uniforme es una copia de la policía de Colombia. Y ya están pintando la guagua igual, los vehículos igual, esa franja con ese cuadrito, todo. Y quien está asesorando a la policía dominicana. ¿Es colombiano? Colombiano, ahí vino uno que era asesor ante el gobierno y de la policía, que en una ocasión había una actividad y él estaba sentado en la silla que le tocaba al presidente. No, él tenía más rango que el mismo jefe de la policía, ese señor que estaba aquí. Pero hay gente que hay que darle curso de protocolo. No. Y ese no era el de Colombia, ese fue el que vino de España. ¿Sabes que los españoles todavía se sienten que ellos están todavía en el tiempo de la colonia? No, pero que eso no depende del invitado, eso depende del que invita. Bueno, entonces usted lo que está diciendo, y tal vez no lo quiere enfrentar, que dentro del tren que prepara los actos donde va a participar,
Luis Abinader no saben de protocolo. Complejo de Dígalo Bacagarí, claro. complejo que hasta mismo la policía creen que esta gente son más que ellos, no saben lo que es el rol. Pero lo que digo es, le pueden cambiar el uniforme, pueden pintar las guaguas, le pueden aumentar los sueldos y tenemos la misma policía violenta, represiva, autoritaria, porque al final todo el que se engancha ahí, son la mayoría, es un tema de poder y facilidad. Es más, hay gente que se enganchan ahí porque se están protegiendo para seguir delinquiendo. Están protegiendo siendo policía para seguir. Pero le han aumentado los sueldos. Porque eso, lo pueden aumentar 100,000 pesos cada uno. Porque el tema no es el sueldo. No es el sueldo. Pero y no están en una escuela que lo están formando. Porque Jacín, ¿qué te crees? ¿Cuánto ganaba Jacín? Había un asistente de él que ganaba cerca de 500,000 pesos. No, pero ya lo de Jacín. No, pero estoy es hablando una de desmoralización. pero no es el sueldo. Jacín no es ejemplo. Pero no es el su sueldo. gente. No es el ni sueldo. Jean Alain, ni el que cuidaba las espaldas de Danilo Medina, un orador muy bueno que me convenció a mí que si yo hubiera sido el juez, cuando él tiró su discurso, el general, yo lo pongo en libertad porque él me convenció a mí de que él no sabía de eso. Y la pastora. Sí. Y esas son gente lo que tienen una corrupción humana. Esa gente no piensan en los demás, solamente piensan en lo material. Y les reitero que la persona que me valora a mí por lo que yo tengo, yo no quiero que esa gente vivan cerca de mí, Sí. porque no tienen valores humanos. Mire, esa medida que tomó el Ministerio de Interior y Policía, la amiga Faride Raful, de esos horarios que al final favorecen a un sector, a un grupo, Sí. eso va a traer conflicto. Prepárese. Faride le sacó la alfombra a los colmadones. ¿De qué estoy hablando? Y le protegió a los casinos, Claro, protegió la a los discoteca, restaurantes. ¿dónde van los Y restaurantes? mire, yo no estoy de acuerdo que se le dé rienda suelta a los colmadones para que amanezcan. No, claro. No, yo no estoy de acuerdo. Pero cuando usted toma una decisión, usted tiene que ser equilibrista, tiene que ser equilibrado. Y yo no quisiera que se repita la misma historia con gente joven, donde estamos analizando la noticia de lo que pasó ahí en Villaconsuelo. Porque el conflicto vendrá a partir de mañana, prepárese. Yo vos para el cambio lo que pide de manera pública es que la Policía Nacional diga, o Interior y Policía, porque Interior y Policía es el jefe, Faride es jefe El jefe de la policía. Exactamente. Digan si esos policías que actuaron ahí son de la nueva promoción. Y lo que me da pena, Juan Francisco, y ahí voy, porque el tema de la clase baja, segurito que el mismo que mató a ese joven son de la misma clase social. Oh, pero claro, porque Es del barrio también. Óigame, la región de nosotros, la del sur, es la que más personal aporta para esas instituciones, Sí. guardias y policías. Y hay algunos que han sabido aprovecharla, que han logrado graduarse Sí. y tener maestrías Sí. diversas. Yo conozco muchas personas que han utilizado la guardia y la policía como un pretexto porque vienen de una región carenciada y entonces han aprovechado el tiempo. Bueno, usted tiene un pupilo que pronto será coronel del ejército, si no lo es ya. Ya hay coronel. ¿Ya hay coronel? Yo quiero que llegue a general, eso yo quiero, para tener un amigo general. Pues ya yo sé que usted, Sí. cuando sea general, fácilmente va a dormir en casa de un general. Yo me voy a distanciar de usted porque yo sé dónde lo van a proteger. Si usted... Mire, Juan Francisco, a mí me tocó ir a una actividad fuera del país, a Centroamérica, a Honduras. Ese muchacho ha sabido aprovechar esa Claro oportunidad. que sí, ¿no? Se ha formado. Y en esa actividad que yo fui, Es abogado. sí, en esa actividad que yo fui a Honduras, concluyó el encuentro porque era internacional. Y en el espacio que nos dieron acogida, ya terminaba ahí porque concluyó la actividad, pero mi pasaje tenía varios días más, así que yo me quedé en Honduras. Entonces ellos buscaron, los organizadores, una solución. Entonces me llevaron a una casa de una de las participantes, que era parte importante en ese evento,
y era la que estaba trabajando la acogida. Y esa joven dijo, yo me lo llevo para mi casa, para esos 2 días que me faltaban. Ah, Y cuando me llevan a su casa, en un sector privilegiado en Honduras, veo que entro, veo la casa, veo todo, la seguridad. Y ahí estoy yo y me dan la habitación. Y cuando yo vi la habitación, digo, Dios mío, ¿dónde que yo estoy? Por el trato y todo lo que... En la noche, cuando llega el Señor, yo estaba en la casa de un general. ujú. Ese Ah, señor- pero tú tienes fuerza no solamente aquí, tienes No, en otros países. Y cuando parecía que, ¿cómo llego a la casa de un general? Y cuando me lo presentan, dice, no, yo conozco su país. Porque después él me enseñó, mire esa bandera de allá, mire eso de su país. Yo fui a su país a hacer el curso de Estado Mayor, Ajá. que duró 1 año. Y él me decía dónde estaba, iba a traer, todo me describió. Su esposa fue y la acompañó un par de meses acá. Y él era, en ese momento, él no era policía, él era el jefe de la guardia presidencial del presidente de Honduras en ese momento. Sí. Entonces, yo quiero tener un amigo general, no en esa condición, sino gente que sea de mi sangre, Mira, del pueblo. tenemos varias gente ahí en línea. Déjame hacer una pregunta ahí. Fausto, Bello Uribe, Salomé, son personas que siempre están ahí, Aristóteles. Félix de los Santos le pregunto si él conoce el coronel que protege a Jacinto Ascensión. No, no diga no diga así. Cada uno tiene que tener, y yo creo, tú tienes que tener un buen amigo médico. Sí. Tienes que tener un buen amigo abogado. O tener en la iglesia un pastor amigo. O tener un diácono, un sacerdote, estoy hablando. Claro, claro. que Porque hay momentos que tú vas a necesitar a una de esas personas. O te va a facilitar. Porque yo cuando fui ayer a ese funeral a La Blandino, me llegó por doble vía que vaya a hacer ese funeral. Pero usted ha tenido que ir a La Blandino en una misma semana más de una vez. Pero yo estaba en La Blandino el domingo y también estaba el viernes y el sábado. Pero el domingo fue un pariente suyo muy cerca Sí. que descendió a la tumba. Y el viernes era una tía, hermana de mi madre, Sí. que también la velamos en La Blandino de la Lincoln. Y estaba aquí en Grecia Full de Sabana Perdida, de los Cerros. Bueno, Otra familia. yo, Félix de los Santos del Rosario, los que nos escuchan, en estos días me he sentido muy abatido porque ayer o antes de ayer sepultaron allá en el Rosario un hombre de mi Sí. época, Sí. Ángel Tulio, el hijo de Goyo. Mateo. Y entonces, cuando uno ve gente... Salcier, la mamá era Exacto, Salcier. gente de su entorno que van descendiendo, porque yo llegué a jugar en el mismo patio con él, son cosas que gravitan mucho en cada uno de nosotros. Yo cuando me enteré de la noticia llamé a un sobrino para confirmar eso. Y yo a un Y el hermano. sobrino me dijo, murió aquí en mi casa. Aquí lo tenemos. Él murió, yo lo iba a llevar al médico temprano hoy y se me murió aquí. Ay, hombre. Y eso para mí fue terrible por la cercanía que me une con esa familia, porque nosotros no divide solamente las cuerdas de la empalizada, de las dos Cuando- casas, la familia, las dos familias. En mi época de los primeros años, esas alambradas no existían. No existían. Se- Era un solo patio único. Era un patio grande. Era mejor así. Claro que sí. Había más libertad. No había barrera. No, había más libertad. No había barrera, tú salías acá, pero ahora usted pasa por allá y cada quien, y eso me acuerda a mí. Ustedes dicen que no les gusta citar a los autores ni las obras, pero Thomas Hobbes, ese gran inspirista inglés de las filosofías, buscando el origen de estas divisiones de parcelas, desde el Leviatán que se escribió, al final empezamos a darnos cuenta que había que dividir todo, y el que más
agarraba más, se hacía más rico. Bueno, Antes era todo, era de todo. usted me ha provocado, pues ahí está dentro de las personas que están siguiendo a Voz para el Cambio, Aristóteles Ponserrate, que es profesor universitario de Derecho, en la obra Contrato Social de Jacobo Rousseau. Él dice que el derecho civil comenzó cuando el primer hombre apartó un pedazo para sí y dijo, esto es mío. Sí, Ahí, también, sí. ahí comenzó Y fíjese el que conflicto. tanto los franceses Sí, eres como francés. y los ingleses, los empiristas decían así, Thomas Hobbes, pero fíjate como la parte de los franceses, y eran conflictos de pensamiento, pero al final abordando la misma situación del ser humano, los individuos, de la sociedad, y ellos por un lado y por el otro, ahí entonces nos dejan claro nosotros cómo la sociedad empezó a cambiar. Y esto que hoy somos, y esta división que tenemos, y ese aspirar a tener esa división de clases, esto que critica el Papa Francisco con el tema de la riqueza, ya ellos lo estaban ya vislumbrando, estaban ya reflexionando sobre eso, a qué se apuntaba y el destino de la propia sociedad que hoy tenemos. Entonces, no está de más que uno pueda citar a esta gente, porque dentro de la filosofía del pensamiento, esos son los puntos de partida para comprender muchas cosas que hoy intentamos comprender y analizar, y uno no quedarse indiferente, sino darse cuenta de lo que está pasando en sus causales, y lo que estamos mirando nosotros, que es causa y efecto. Los efectos. El juez Rigoberto Sena, que fue el juez de atención permanente que impuso medidas de coerción para los imputados en el desastre de Senasa, fue criticado por algunos, tal vez interesado, porque él hizo varias citas y citó a Juan Pablo Duarte. Eso cuando los jueces hablan así, cuando están dando una sentencia, se dice in voce, Sí. porque él citó de la Biblia textos que tienen que ver con la corrupción humana y el dinero, Claro. citó obras de novelas históricas, y yo pienso que fue un esfuerzo que ese magistrado de la nación hizo para llevar un mensaje a la población de que no es necesario, que los seres humanos no valen por lo que tienen material, que lo más importante en la vida es usted como persona. A mí me importa que usted tenga reloj o no tenga. Lo importante es que cuando usted le da la mano a una persona, en su frente haya alguien con valores, que no tenga una intención de matar, como ese policía que mató a ese muchacho de 25 años ahí en Villa Consuelo. Yo quiero ya concluir este espacio para dejarle al grupo que viene ahora esta pregunta, esa retórica, esa pregunta, pero yo me la hago siempre para mí y para usted y para todos. Yo pregunto, ¿cómo se sentirán estas personas que están formadas, que saben lo que es correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo justo e injusto, que tienen un discurso tan claro, pero que luego la práctica que tenemos está divorciada de ese discurso? ¿Cómo se sentirán? Porque es consciente. ¿Cómo se sentirán? ¿En qué grupo caen esas personas, según usted, que están formadas? Porque para mí no tienen ninguna. Sí. Los que saben las cosas y lo cometen, ¿son fariseos o son sofistas? Sócrates al final es lo mismo. Es lo mismo. Sócrates le llama sofista porque son teóricos, pues la vida, inclusive Sócrates le llamó que estaban usurpando puestos que no les correspondía por su manera de accionar. Un discurso muy bonito, pero en el fondo no tiene nada que ver con eso. Y es lo mismo que Jesús te llama fariseo. Los dos términos realmente se compensan. Se compensan. Son sinónimos. Son sinónimos. Pues vámonos entonces
con eso, fariseo Sofista. y sofista es lo mismo. Gracias, hasta mañana.